Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es 14 de abril, como usted sabe, sin ninguna duda, es el día que se celebran en España dos cosas, el cumpleaños de Santiago Abascal, que eso lo celebran ellos, uno, dos, la conmemoración de la proclamación tumultuaria de la Segunda República Española, tal día como hoy, 14 de abril del año 1931. Y creo que hoy es un buen día para recordar a un señor, a este señor. Este señor es el oficial de ingenieros Pedro Mohino, que es un oficial de ingeniero que estaba en Madrid y dentro del tumulto de la proclamación, del entusiasmo popular, subió a enarbolar la bandera republicana. Se sabe muy poco de Pedro Mohino. Lo que se sabe, sobre todo, lo contó después, muchos años después, el general Díez Alegría, que fue una figura muy importante en los días de la transición y que había sido compañero suyo en la Academia de Ingenieros. Pedro Mohino, bueno, no era un rojo, era un republicano. Como tantos otros, hizo carrera militar, mal que bien, con trompicones en la Segunda República, estuvo en la Guardia de Asalto, se marchó porque estaba hiperpolitizada, no le gustaba nada todo aquello, acabó destinado en Ingenieros en Alcalá de Henares y allí el 18 de julio se sublevó. El 18 de julio de 1936 no se sublevó en nombre del fascismo, ni del rey, ni de... se sublevó en nombre de la República y se sublevó contra el desorden que estaban imponiendo las milicias socialistas, comunistas y anarquistas precisamente en la Segunda República. Mala suerte, su unidad fue de las que se rindieron en Madrid al coronel Ildefonso Puigdendolas. Se rindió, entregó las armas, le metieron en la cárcel y en el mes de agosto Pedro Mohino, ese señor que estaba enarbolando la bandera republicana, fue fusilado por las milicias del Frente Popular. Por cierto, el señor que le detuvo, el coronel Ildefonso Puigdendolas, murió 2 meses después en el frente. No murió porque le mataran los nacionales, le mataron sus hombres, cuando estaba tratando de contener un avance nacional en la zona de Parla, creo recordar que era, y sus milicianos despavoridos empezaron a correr. Puigdendolas sacó la pistola para tratar de retenerlos y le mataron a él. ¿Por qué recordar hoy a Pedro Mohino? Pues mire, porque la Segunda República fue eso. Al final la Segunda República se sustancia en la experiencia trágica de este señor, un oficial republicano, en aquel momento un español como tantos otros, que saludó con entusiasmo la proclamación de un régimen que sus propios promotores terminaron hundiendo en una guerra civil. Así que, en homenaje a don Pedro Mohino, feliz 14 de abril. Bueno, hoy es lunes, según esta semana vamos a emitir lunes, martes y miércoles, formato reducido, el miércoles úsares, formato reducido pues por los festivos, pero no queremos dejar de estar al menos estos 3 días aquí por la noche, haciéndole compañía, no, pidiéndole usted que nos la haga más bien, porque tal y como está España, los que más necesitamos un abrazo somos nosotros. ¿Sabe usted qué quiere que le diga? Si no, mire, titulares. Bueno, ¿qué ha estado? A ver, ¿con quién? Ah, el putibús. El putibús de Ábalos. Vamos a ver. O sea, montan un pollo extraordinario, les pillan con una golfada descomunal y encima están todo el fin de semana poniéndose víctimas. Que si el acoso ultramachista, a Pilar Alegría por no sé qué... ya está bien, por favor. Lo que pasa es que desde el punto de vista... Yo no habría sacado esto si no fuera porque desde el punto de vista retórico tiene mucho interés. Es decir, esto es una golfada descomunal. Y el hecho de que el gobierno lo emplee como argumento emocional para convencer a sus bases de que en realidad las víctimas son ellos, me parece ya que es rizar el rizo. Vamos a comentarlo. Sentencia muy importante del Tribunal Constitucional. El Constitucional se pronuncia contra la vacunación obligatoria. Matizo ahora porque no me cabía en la caja del titular. Sentencia contra la obligatoriedad de vacunarse para mantener tu puesto de trabajo. Esto es muy importante por lo que pasó en el COVID. Esto era un recurso de Vox.
por cierto nadie ha contado que era de Vox, es un recurso de Vox, que dijo es inconstitucional que se le obligue a alguien a vacunarse para seguir en su puesto de trabajo. Bueno, pues el Constitucional, en fin, a buenas horas mangas verdes, pero lo ha dicho, ¿verdad? Efectivamente, como tantas otras cosas de las que vivimos en el coronavirus, el tribunal confirma que era inconstitucional obligar a la gente a vacunarse para poder estar en su puesto de trabajo. Bueno, contaremos esto y alguna otra cosa más en el mismo contexto. Vamos a hablar de China, porque se ha marchado Pedro Sánchez a la República Popular China y la pregunta, después de oír sobre todo los comentarios de los grandes líderes sobre lo que allí se había hablado, solo puede ser uno. ¿Estamos hablando de política exterior o estamos hablando de recados de lobbies españoles? Pero desde el punto de vista de la política exterior uno puede entender que en aras del interés nacional tú pactes, bueno, no te diré con el demonio, pero con el vicedemonio, la República Popular China, por ejemplo. Pero claro, tienes que enseñar luego lo que has hecho. Si lo que enseñas es a qué lobby te has llevado allí, a Zapatero bailando en plan Fu Manchu y declaraciones enteramente huecas, está claro que ha sido a otra cosa. Y me parece que esto sí que merece una reflexión. Y hemos asistido estos días a la asamblea, no creo que lo llamen nacional, lo llevarán de alguna otra forma, de Podemos. 11 años después, ¿y qué es lo que hemos visto? Dos cosas muy llamativas. Podemos criticando la corrupción del gobierno socialista en las mismas fechas en las que Podemos estaba en el gobierno. O sea, hay que tener la cara, en fin. Bueno, y dos, el discurso transperuano. O sea, de verdad, piensan que hay, no sé, una izquierda que desea redención social y que se identifica con una señora transperuana, que es no sé. Bueno, me parece que vale la pena echarle una pensada a lo que le pasa a la izquierda contemporánea, no solo en España, porque esto es general, y qué es lo que esta gente quiere ofrecer al electorado, claro. El transperuano. Bueno. Que si por lo menos fuera el transiberiano, pero no, es el transperuano. En fin, ¿con quién vamos a ver estas cosas? Con don Enrique Calvet. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, como siempre magníficamente acompañado, sobre todo a mi izquierda, y bueno, pues con ustedes también. Y después evidentemente con los muy sufridos pacientes televidentes. Y por lo demás, pues sí, cualquier referencia a ese tristísimo episodio de nuestra historia que fue el malbaratamiento de la República, atroz, y la guerra civil, por definición atroz, pues a uno le deja muy mohino, en efecto. Mohino es la palabra. Me gusta mucho eso del término malbaratamiento, porque efectivamente tú lo que vas viendo desde el día mismo de la proclamación hasta el final, o sea, me parece que salvo un periodo del año 35 que más o menos las cosas estuvieron calmadas, ¡joder! ¡Qué desastre, por favor! Sí. En fin. Bueno, Enrique, bienvenido. Buenas noches. Don Oscar Rivas, ¿cómo estás? Perdón, qué desastre en un país con un 39% de analfabetismo. 35, sí. Sí, no, 35, muy alto, efectivamente. Porque claro, ahora no sería lo mismo. Ahora no sería lo mismo, es verdad. Pues no, lo digo porque se está malbaratando nuestra democracia. Pero claro... Es otro tipo de analfabetismo. Las repercusiones no son tan primarias, no son tan salvajes, ¿no? Y con un 39% de analfabetismo y pobreza. Perdón, que corta. Sí. Esto es muy importante, esto que ha precisado Enrique. Si usted sigue los cursos de aquí del club y tal, yo lo preciso mucho porque es muy importante para entender el salvajismo absoluto de tantos episodios en la Segunda República. España era el país con mayor tasa de analfabetismo de toda la Europa occidental. Digo de la occidental, es decir, porque solemos compararnos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y tal, ¿no? Lo peor. ¿Por qué? Bueno, pues sería muy largo meterse ahora en el asunto, pero eso explica tantas cosas. Y eso explica que el discurso revolucionario, primario y puramente fantasioso de si me votas a mí, yo te libero y tú vas a ser propietario del lugar donde ahora trabajas, la gente se lo creyera. Ahora estamos en otro tipo de analfabetismo, pero esto es otra historia, efectivamente. Don Oscar Rivas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Esta es la buena. Pues buenas noches, encantado de estar aquí con tan excelente compañía. Me alegro de coincidir también con Marcela, que muchas veces lo comentamos, ¿verdad?, por WhatsApp.
Y ¿Qué es lo que comentáis por WhatsApp? Que a ver cuándo nos a ver cuándo juntas. nos vemos, a ver cuándo coincidimos. Joder, o sea, aquí... Tenemos carencia, nos llevamos bien, es lo que faltaba. Esparza. Y Voy bueno, a poner la musiquita del consultorio de la doctora Francis. efectivamente, y hemos pasado efectivamente del analfabetismo de aquella época a un infantilismo analfabeto, por lo menos en términos políticos, ¿no? Llevamos décadas de infantilización y hemos quedado en el infantilismo donde parece que no nos importa absolutamente nada y nada de lo que pasa en España nos toca, ¿no? Pero también me gustaría expresar mi agradecimiento porque ayer me comentaba mi mujer, Yolanda, Óscar, que ya llevas un año en el Gato al Agua. Yo quiero ¿Ah, sí, hacer un agradecimiento, sí, porque en este tiempo pues te para mucha gente diciendo que somos muy valientes y eso, joder, se agradece y te da nuevo impulso, ¿no? Porque dices, joder, pues estás ahí, estás todas las semanas una noche por lo menos y estás para algo, ¿no? Porque hay gente que lo agradece y además en muy diferentes instancias. Segundo lugar, también expresar mi honor por compartir mesa con Esparza. Él no lo sabe, pero cuando yo era muy jovencito iba a una librería que había entre la calle Mayor y la calle Arenal a comprar una revista que se llama Hespérides. Fíjate, hace tiempo, efectivamente. Que seguro que te suena. Y el primer viaje que hice a Francia con 15 años me llevé curso general de disidencia, con lo cual pues Esparza ha tenido mucha importancia en mi formación intelectual. Y en tercer lugar, ya para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a este programa porque te permite hablar con libertad, sabiendo que lo que dices muchas veces es absolutamente incorrecto políticamente, ¿no? Y eso que la gente puede decir, hombre, pero eso se presupone. Bueno, sí se presupone, pero no siempre ocurre, ¿no? Así que muchísimas gracias por este año. Qué inquietante es cuando empiezan a hablar de un pretérito perfecto, ¿verdad? Sí. Fulano ha sido, no, joder. Y es, pero ahora estás, a ver, ahora Esparza está en los libros de historia, de novela histórica, que es muy interesante, pero por ejemplo, mira, ya que me lo dices, yo quiero recomendar muy vivamente aquella trilogía jungeriana, ¿no? La muerte, el dolor, el final de los tiempos. Sí, efectivamente. Es decir, que para mí es de lo mejorcito que tiene Esparza. Esta novela va a haber que revisar. Y claro, y era la época en la que a mí, pues bueno, me prendía bastante. Oye, si tú y yo también le hago la pelota, vamos a tener vino de nuevo. A ver, no le hago la pelota ni a él, ni a ti, ni a nadie. Pues yo no hago más que hacer la pelota. Malvado. Yo no hago más que hacer la pelota aquí y no me ponen vino. O sea, no debe ser por eso. Bueno, Óscar López. El WhatsApp de Óscar y de Marcelo no hace falta que lo vigiles porque ya ellos lo cantan todo. O sea que no Óscar, doña Marcela Regía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, José Javier. Ya después de las palabras, claro, aquí nos han dejado a todos fatal, ¿no? Yo también comparto ese agradecimiento. Yo cumplí un año en febrero y también estoy muy agradecida. Un año de programa ya, ¿eh? Sí, sí. Joder. Muy agradecida a la casa y efectivamente es un lugar de libertad de expresión y que es lo que hace falta hoy en día porque no sucede esto en todos los medios. Y también me siento magníficamente acompañada, como ha dicho Enrique, con todos vosotros. A mí me gustaría cambiar de tercio y recordar el miércoles pasado estuve en ISEP en un evento que hubo en el que se exponía un documental que recomiendo a todos los espectadores y a vosotros si no lo habéis visto, de Kake Minuesa, de la profanación del Valle. En el año 2019 estaba Kake, moderaba una Cano, el periodista, y estaba el abogado de los Franco en esta profanación, Luis Felipe Utrera. Y la verdad que fue un testimonio muy emotivo, pero también muy desolador, ¿no? Cómo fue tratada la familia. O sea, yo creo que yo no era tan consciente, o sea, aunque había seguido el caso, pero hasta que te lo cuentan así, cómo fue tratada la familia, cómo el gobierno, al unísono también con el Supremo, orquestaron todo para que finalmente se produjese esta profanación. La soledad, el abandono, ¿no? Y bueno, pues no sé, me parece muy interesante, recomiendo el documental. Yo lo creo que sí. Y yo creo que es una buena muestra de lo que ha pasado en España últimamente y de cómo la democracia aquí se ha caído por completo. Respecto a la cuestión del Valle, que me parece que es muy importante subrayar dos cosas. Que el PSOE, y más este PSOE, porque quiero recordarle que hace 30 y tantos años a nadie se le ocurría eso, este PSOE, quiera montar una performance fúnebre, macabra, en torno al Valle, cabe dentro de lo normal. Que los principales interesados en mantener eso como está se quiten del medio, por utilizar una expresión, en fin, morigerada, es lo que no tiene perdón de Dios, estrictamente dicho. Y ha sido el papel de la Conferencia Episcopal en este asunto, de la Iglesia en general, del Vaticano también. Todavía hay quien quiere vender la burra de que, no, es que en realidad los trienios de cantera, como si fuera un maestro de escuela, como mi madre, con los trienios. No tiene nada que ver, era mentira todo eso. Es que, en realidad hubo una negociación para tal, era mentira también. O sea, todo lo que se está contando desde el lado episcopal para tratar de defender esto es fundamentalmente falso. Es alucinante.
Y eso lo tiene usted que saber. Jesús Bueno, García y que Conde han dejado publicaba de lado- en X un hilo con los artículos fundamentales que han salido a este respecto. Exacto, hay un tratado de la Santa Sede de España que ha sido completamente pisoteado por el gobierno con la connivencia de la Claro, Iglesia Católica, pisoteado, porque los lugares perdona, de culto son inviolables y aquí pero no se ha respetado eso en pisoteado absoluto. por el gobierno no, porque si tú firmas un tratado de paz con Calvet, por ejemplo, ¿no? Y Calvet lo quiere romper, o al revés, yo lo quiero romper, y él está de acuerdo, entonces, ¿quién ha pisoteado? Los dos No, hemos bueno, pisoteado porque a la vez. se hizo y a lo que través han de un hecho aquí es decretazo eso. cuando no tenían competencia para regularlo por decretazo, existiendo ese tratado que es ley superior, ¿no? Pero- o sea, pero- en el estado técnico legal. En el estado Pero- técnico tú te plantas pero, y aquello es impenetrable. claro, bueno, es que así debe Pero ser. es que no se han plantado. Sí, sí, ese, Claro. por eso es el problema. Una Claro. parte de cobardía, otra parte de abuso del gobierno, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no ve claro Enrique Calvet, que está haciendo gestos de disconformidad? Porque yo creo que no, que hay que distinguir las cosas. Es decir, yo creo que ahí hay dos problemas. Uno, ¿qué se hace con aquello? En fin, el aspecto de la cruz y tal, monumento nacional, monumento incluso internacional, etcétera. Que eso haya sido fruto, espero, de negociación entre los benedictinos y Patrimonio Nacional. Ya te Una digo cosa, yo que ¿por los qué nos tenemos que benedictinos preguntar no qué se hace con negociaron eso? nada, ya te Eso lo es lo digo que yo. yo me pregunto. Pero ¿Por qué eso nos tenemos es- que preguntar qué se hace con eso? Es relativo. Que esa pregunta no habría que hacérsela. Porque el gobierno quiere hacerlo. Y claro, el gobierno tiene mucho poder. Pero yo lo separo del otro aspecto, que Luis Felipe lo trabaja mucho, que es la desacralización. Es decir, lo que llaman resignificación, ¿no? Bueno, pero la desacralización. ¿cómo lo Y separas? eso sí que lo tiene que negociar con el Vaticano. ¿Pero por qué lo separas exactamente? No, porque una cosa es respetar un monumento, como la mezquita de Córdoba, que se resignifica, pero no se destruye el monumento, y otra cosa es el aspecto ya que cae en el concordato, que es digamos, el aspecto religioso, es decir, Del que espacio. sea además Ya. sagrado. Y eso sí que hay que negociarlo con el Vaticano, es decir, con quien puede No, admitir... si lo han negociado. Si el problema es que lo han negociado. Bueno, claro. Que no han negociado, que Que sí. lo han negociado. Ah, perfecto. El problema es que lo han Por lo negociado, sí, tanto, claro, yo considero exactamente. que con la Iglesia, que es la que decide al final lo que es sagrado, o sagrado momentáneamente o no, sí creo que han negociado. Ahí No, es, las cosas y- no son sagradas momentáneamente, pero es que, no sé, claro, Hombre, no se, no, hombre, hay no- no muchas se- no, iglesias claro, que han pedido- bueno, han pedido claro, su cuando bendición, las pervierten. Pero el tema es que, o sea, para mí es indisoluble en este caso, porque el monumento es sagrado en sí. Claro, es decir, es que O sea, tú hablas quiero decir- Eso ya tú hablas dejo a los especialistas en derecho canónico. A ver, don Yo ya Enrique, usted habla me de... pierdo. Me preguntaba el otro día mi madre, ¿por qué le llama de usted? Hombre, porque el llama de usted y la educación demanda pues corresponderle, ¿no? Yo suelo Pero- intento utilizar... Se me escapa Pero, mucho el pero, el pero usted la en palabra los programas. monumento para mí es mucho más que un monumento, es un símbolo cristiano, es la Claro, cruz pero más eso para grande, los católicos. es la cruz más grande del mundo y que nadie dude de que la intencionalidad de este gobierno y en general de las izquierdas cuando remeten contra el Valle de los Caídos no es otra que derrumbar la cruz que es símbolo de todos los cristianos. Eso, Y efectivamente- yo no lo y creo, efectivamente claro, hablamos de la Iglesia, pero hablamos son del clero y opiniones. la Iglesia somos todos. Y lo que hay que tener también en cuenta A mí no es me decir, meta es usted que en eso, aun cuando se haya conseguido y decían, bueno, si es que el cardenal no entiende por qué ha sido esa reacción, si hemos conseguido que no se desacralice pues ese espacio, vamos a ver. Sí, la es que propia- lo que van a montar en ese espacio o al lado es un circo que trata de equiparar lo que ha sucedido en España 40 años, un régimen para mí bastante conciliador, y supongo que sobre eso habrá opiniones, es decir, con el holocausto nazi. Es que no tienen nada que ver. Y tolerar eso es una humillación no a los que están allí enterrados, sino a toda España, sean de derechas o de izquierdas. Es una humillación porque aquí no ha habido ningún holocausto. Y si lo hubo, fue el que intentaron hacer las izquierdas con ese clero que asesinó. Es decir, porque más de 7.500 muertos. Las iglesias y las izquierdas y companis, ¿eh? Pero... Y companis. No, no, pero que- sí, que- 8.000 que- muertos, que- 8.000 o sea, muertos las incluyendo. esquerras, ¿no? Las esquerras. Pero como decía Julio César, cuando lleguemos a ese río nos ocuparemos del puente. Es decir, yo puedo temer, desde luego yo soy de izquierda, pero estoy completamente convencido que el franquismo no tuvo nada que ver con el holocausto. Nada que ver. No, digo conceptualmente, no solo Sí, sí, conceptualmente. sí, sí. Entonces, bueno,
si una parte desacralizada la intenta, porque claro, estamos ahora haciendo juicio de intenciones, a saber quién está en ese momento en el gobierno. Si una parte desacralizada intentan convertirlo en una mentira histórica, pues en ese momento habrá que pelear. Pero que ahora mismo, bueno, un gobierno que tiene el poder del gobierno y quiere representar a una parte importante de la sociedad porque considera que no solo es un símbolo católico, sino que es un símbolo de los vencedores de un golpe de Estado, pues lo mejor es negociar. Que le pregunte al pueblo qué es lo que quiere el pueblo. Claro, en fin, eso sí, podríamos acudir a la cuestión es que, vamos a ver, digamos que desde el punto de vista de política práctica, el gobierno tiene mucho poder, claro, pues efectivamente es el gobierno, mal que nos pese a todos, ¿verdad? Y particularmente a las chicas del putibús de Ábalos. Pero la cuestión es la siguiente, y me parece que esto hay que dejarlo claro. El Valle de los Caídos no es del Estado. No es del Estado, no. Es de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Donde no se puede mover una piedra, si no quiere, la Iglesia, en tanto que institución política que es el Vaticano. Jurídico-política, si usted quiere. Esto no habría pasado sin la anuencia expresa del Vaticano y el silencio, desde mi punto de vista, perdónenme, cobarde de la Conferencia Episcopal. Porque la han presionado con listas de no sé qué o con la X de no sé qué. No tengo ni la menor idea, porque no nos lo han contado. Pero precisamente como lo que nos han contado es inverosímil, no cabe más remedio que pensar que algo muy feo ocultan. Y a eso no hay derecho. A eso no hay derecho porque al final esta gente, para salvar el buen nombre de no sé quién, lo que han hecho ha sido arrastrar por el fango el nombre de todos y cada uno de sus fieles. Les da lo mismo. Y esto es lo que no se puede consentir. Y esta es la cuestión. Una precisión. Sí, precisa. En la Fundación, que son los verdaderos dueños de esto, hay dos dueños en la Fundación, que son Patrimonio Nacional y la Abadía Benedictina. Sí, o sea, ni siquiera es el Vaticano. O sea, que el Vaticano evidentemente es la influencia indirecta, ¿no? Bueno, y ahí la Conferencia Episcopal no sé si pinta mucho. Es la que sí. Sí. Vamos, hombre, no sé, yo no soy pinta tanto que sale como diciendo todo lo que he salvado. Sí. O pintas o no pintas. Claro. Como hombre bueno. Como hombre bueno, ya ves tú, en fin. Bueno, por favor. Bueno, que te saca aquí un nuevo tema en el programa. No, está muy bien porque es que la gente está hablando de esto todo el tiempo. Sí, es muy Así que de verdad que vamos a ver, compare usted esto con la problemática de... Ay, hoy se ha muerto Vargas Llosa, en paz descanse. Por cierto, sí. Esta mañana todas las televisiones habló de Isabel Preisler. O sea, el nivel de gilipollez del país es una cosa alucinante. Bueno, a donde yo iba, y nos vamos a la publicidad y enseguida entramos en materia. Del mismo modo que el fenómeno mayor de nuestras sociedades europeas en los últimos años, occidentales en general, ha sido el divorcio creciente entre la clase política y la gente del común, y cada vez parece que tiene menos que ver, ya no le cuento en la clase mediática, ¿verdad? Pues en la Iglesia también estamos viendo eso. Y es muy llamativo el abismo que hay entre la cúpula episcopal y los fieles de a pie. Pero bueno, oiga, mire, iba a decir que doctores tienen en la Iglesia, licenciados y punto. Vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos con materias. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de vuelta, Gato al Agua, es especial Semana Santa. Aquí seguimos discutiendo, como es lógico, de lo que todo el mundo está hablando. Y mire, y estaba diciendo Enrique Calvet que habías conocido socialistas que eran fervientes católicos. Y por lo cual yo también, en los 80. Sí, pero quiero decir, sí, de tu generación, más o menos. el objetivo
que sea derrocar la cruz, como fue con los Budas de Bamiyan y tal, es una opinión que no comparto, salvo que los de Podemos, que se están diluyendo, Sánchez no es socialista, Sánchez es comunista. ¿Vale? Y su mayor deseo sería ver destruirse la cruz. Ni siquiera que sea objetivo que ya no estamos ni de hablando Sánchez, del socialismo de tu época. Ni de Luis Planas, ni de Margarita Robles. La cruz, Margarita Robles, no me parece Margarita Robles, nadie sabe qué objetivos tiene en la vida, salvo encontrar un casco nuevo. Que lo de la cruz no te parece razonable, si es un hecho. Es muy interesante, no se entiende nada de la evolución política española del último periodo si no se tiene en cuenta que a partir del año 2004 Zapatero convierte el PSOE en una secta destructiva. Y un sistema que tenía dos pilares, un pilar dice, iros a hacer puñetas que yo me voy a lo mío. Y se echa al monte con el mundo Bildu, el mundo Esquerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, objetivamente, la izquierda se queda huérfana. Como se queda objetivamente huérfana, no tiene más remedio que forzar el discurso emocional y los peores aspectos de la política para tratar de retener a su electorado. Y entonces te inventas el icono, ¿quién se llama, no? Que Pedro Sánchez, Begoña, Barbie y Ken. Y montas el número en torno a esta gente. Es terrorífico, porque no ha habido nunca una izquierda tan cerril en España. Pues sí, exceptuamos los años terroríficos pero vamos, lo de ahora es que es muy para tener en cuenta, ¿eh? Siempre se le ha reprochado a la derecha que su voto era menos intelectual y la izquierda más. Bueno, esto es una cosa que la izquierda ha contado en realidad para su propio consumo, pero tú ves ahora la argumentación general, ves el tipo de gente que han llevado a TVE, por ejemplo, para hacer su discurso, dice, bueno, flipas. O sea, la TV de los 80, absolutamente colonizada por el PSOE, en fin, no tenías la impresión de ser tonto de baba viéndolo, o mejor dicho, de que te tomaran por tal, ahora sí. Y ahí hay un detalle muy importante, es decir, quien ha enconado la vida pública hasta extremos ridículos y trágicos, que pueden ser trágicos, ha sido precisamente ese cambio en el PSOE, ¿no? Sí, por eso lo de China, que yo a ver si conseguimos entrar en materia... Pero es cierto, bueno, es cierto que el PSOE que tenemos es el más extremista de cuantos hemos tenido, y ya es decir, pero hombre, en los tiempos del Doberman lo que hacía... no es extremista, Óscar. El felipismo... El PSOE de los 80, que efectivamente empieza a recurriendo a eso... El Doberman que se asemejaba con la derecha... Estos no son extremistas, estos son unos fulleros. No, por supuesto. No son extremistas. Por supuesto. Extremista es un señor que quiere nacionalizar los medios de producción, ¿verdad? Y repartirlos entre el proletariado. Eso es un extremista. O sea, y meter en la cárcel que les concedes unos principios, por supuesto que pero sí. Pero toda esta pijoprogrería... Bueno, del mundo de Rosauro Varo y el Hidalgo de Europa, no sé cuánto. Son Marcela, por matizar, te dices comunista. No es comunista, porque no sabe lo que es. Lo que ocurre es que está aplicando negro sobre el blanco, sobre la vía de los hechos, aquello que escribieron los podemitas, que eso sí que son extremistas. Es decir, y en lo que tú comentabas también, Enrique, o usted, don Enrique, comentaba, es decir, no son pocos los mandatarios del PSOE actual y no tan actual que definen la Cruz del Valle de los Caídos como un puñal. Como un puñal. Bueno, quiero recordar, ¿no fue Nasagasti quien decía que había que tirar la cruz? Sí, o sea, que no es una cosa solo de la... ¿Nasagasti dijo qué? Que había que tirar la cruz. O sea, que no es una cosa solo de... cristiano, ¿no? Claro, aquí hay un verdadero problema. En periodo electoral lo ha dicho abiertamente que quieren derribar la cruz, pero yo sí que creo que estamos en un gobierno, no sé si se le puede poner la etiqueta exactamente, desde luego socialista, obrero y español, no es, eso lo tenemos clarísimo. Y ahora ya... Sobre todo español. Sobre todo español. Es lo que no es. Pero claro... ni socialista tampoco. Pero se asemeja más sus políticas a las políticas comunistas, su ideología, su forma de actuar, hacen lo mismo que en el comunismo, y cualquiera que haya estudiado el comunismo ve como en España, pero con otros métodos, con los métodos actuales, este gobierno se dedica a hacer lo mismo que... Por supuesto, si suscribimos eso, pero este hombre no cree en nada más que en sí mismo. No, bueno, lo cual nos lleva al asunto chino. Por favor. No, pero termino con mi posición personal y muy chiquitita. Marcela, ¿por qué sacáis el tema? Muy chiquitita. Cuando sea... No. Si se trata de defender que no hay que derrumbar esa cruz, ni por cierto derrumbar el monumento, porque también es una galería la mayor de tal y cual, me van a tener a su lado. Si es con Kalashnikov, como me lo hubieran tenido... Pero vamos a esperar ese momento. Ahora, si se trata de admitir una resignificación parcial y desacralización, ahí también estoy de acuerdo.
Eso es lo que quiere, esa es mi posición. Quiere Me parece que te va a pillar, quiere transaccionar. un poquito fenicio todo. Bueno, Vamos a China. China. Lo de China, mire, vale la pena estos debates porque al final lo que están haciendo es reconstruir un poco el contexto en el que nos movemos. Y todo lo que pasa solo se puede entender en ese contexto real por más que el poder trate de comunicar otro. Por ejemplo, el viaje a China. Vamos a ver, en condiciones normales, un gobierno... ¿Usted se acuerda cuando fue Felipe González? ¿Era con Guo Feng? No me acuerdo. A ver, sí, creo que con Deng Xiaoping. Con Deng Xiaoping, Sí, ¿no? sí, Deng Xiaoping. Viaja a China y vuelve diciendo aquello de gato blanco, gato negro, lo mismo así cazaratones. Una cosa, me parece que se iban a levitar en plan zen. Le puso de los nervios a Nicolás Redondo, padre, sí. con quien yo trabajo. Bueno, vamos a ver, cuando un país tiene, digamos, un contorno más o menos soberano y una política más o menos definida, no digo que estés de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, que sabes de lo que estás hablando, se puede entender un viaje a China, perfectamente, claro, o a la India o a cualquier otra parte. Pero en el contexto de España, que es un país con una deuda formidable en manos del Banco Central Europeo muy mayoritariamente, con una balanza comercial extremadamente deficitaria respecto a China, que le compramos una barbaridad de cosas, ¿verdad? Y le vendemos muy poquito. En el contexto de la denominada guerra del arancel, con la Unión Europea tratando de pactar con Trump, etc., cuando la política arancelaria española en realidad depende sobre todo de la Unión Europea, no de lo que se le ocurre aquí al ministro Cuerpo o al ministro Planas o a nadie, este viaje huele a chop suey de ternera, pero total. Claro, porque además conocemos el entorno. Y mire usted por dónde el entorno nos remite a lo peor del zapaterismo, que es lo que nos cuenta Yago Soler. El día en el que Sánchez pisaba suelo chino, el Departamento de Seguridad Nacional presentaba en la Escuela Diplomática un informe donde se alertaba del peligro de países como Rusia, Irán o China en España. Y este último, gigante asiático, tiene bastantes vínculos con figuras socialistas, como el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que trabaja como consultor para la Embajada China en España. También lidera el think tank Gate Center, señalado por muchos como un lobby pro-chino. Según The Objective, estuvo durante un tiempo en la misma dirección que una empresa pro-china en el punto de mira del Centro Nacional de Inteligencia por actividades que podrían tener un riesgo para la nación. Desde que llegó Zapatero, esta entidad aumentó sus ganancias un 30%, alcanzando los 6 millones de euros. Que algo huele a podrido en el dragón rojo. Es que es evidente. O sea, el CNI informa al gobierno. Ojo que hay un espionaje político-económico chino. Por cierto, esto el CNI es que es su obligación hacerlo, ¿eh? El gobierno no reacciona. Acto seguido el gobierno organiza visita a China, cuyo pivote es precisamente el acusado de espionaje, que es socio de Zapatero, le deja el piso para que monte su lobby de negocios. Y recuerde usted cuál es el gran pilar del negociaje con China, que es el lobby Accento de Pepe Blanco, González Pons Jr., Alfonso Alonso, etc. Mire, ¿qué quiere usted que le diga? Yo no le voy a decir nada, que lo digan ellos. Venga, hala. Estoy un tremendista. Yo soy un tremendista con toda seguridad. Es usted un tremendista, no creo yo que vaya para tanto. Y, aparte de que esto, en los problemas que tenemos ahora, es el giste de la cerveza, o lo que de Gaulle llamaba es la espuma de las olas. Esto es una cosa preparada hace tiempo y es un viaje comercial que han hecho y harán mucho. Después las circunstancias internacionales han querido que tenga más relevancia por la actitud de Trump, el problema de China, etc. Pero bueno, es un viaje comercial. Se han conseguido buenas cosas comerciales con Vietnam, que es un país como Corea del Sur muy creciente, y supongo que ahí he leído dos cosas, que era muy poco lo que había conseguido con China y otros que dicen que es Sí. comercialmente hablando. Yo he oído... Pero no creo que es más que eso. Ahí el problema es, y es verdad que hacía mucho tiempo, lo ha consultado con la Unión Europea, ha dicho, bueno, pues mira y tal, porque no vas a hablar de geopolítica internacional, sino, en efecto,
pero eso está muy bien, que hable de negocio, de comercio. Exactamente. Eso está muy bien. Y que nos lo cuente luego, ¿no? Porque yo también No, he leído a que ti ha te lo va a conseguido contar. muchas cosas y también he leído que ha conseguido muy pocas cosas, pero a nadie le he leído qué carajo ha conseguido mucho o poco. Lo que ha habido es unas declaraciones en un tuit así rimbombante como se pone él, ¿verdad? De la historia universal pasa por mis venas, de Pedro Sánchez. Bueno, eso ya. Y aquí Además, lo utiliza. no sabemos qué carajo ha ido a hacer allí. Y una cosa muy interesante. Y que lo había hecho con el chino Zapatero, pues ¿qué quieres que te diga? No, eso ¿No? ya, amigo. Zapatero es el quinta columnista que tenemos aquí, ya lo Pues sabemos. ahí estamos. Pero, y otra cosa interesante que ha dicho usted, porque me interesa mucho más escuchar a mis compañeros, es lo de que el CNI lo hace porque es obligado. Es cierto. Absolutamente. ¿Y sí. quién ha dicho que el CNI no tiene obligación y comete delito cuando controla a los separatistas? O sea, el CNI, en efecto, tiene esa obligación permanente. Ah, ¿te refieres a lo de las escuchas y eso? Ahora me refiero dando a el lo salto de- al asunto. sí, sí. Absolutamente. Exacto, ¿eh? Pero claro, esta es otra. Ya que estamos, abrimos paréntesis, lo que es una vergüenza que se haya acusado a Interior de escuchar a los que querían perpetrar un delito. O sea, es que es su obligación. Pero un delito Pocos los han mayor escuchado. como romper el Estado y atentar contra el Estado. Pero bueno, esta es otra historia, efectivamente. Bueno, Óscar, Marcela. Bueno, tú decías que huele a ternera, pero huele a ternera de la que no, No. pasa la inspección de sanidad. He dicho chop suey. O chop Que no suey. es lo mismo. Bueno, chop suey de ternera, pero de la que no pasa Pues eso. la inspección de sanidad. Eso huele porque mismo cuando de tú pangolín. suscribes acuerdos que son muy ventajosos para la nación, pero no explicas qué tienen de ventajosos, ni siquiera en qué consisten esos acuerdos, igual no son tan ventajosos para la nación, ¿no? A mí esto, habéis mencionado a Trump mínimamente, y aquí tiene que salir Trump porque realmente yo creo que ha sido muy importante para que estemos en este punto. Es decir, llevamos semanas viendo cómo se critica una y otra vez, uno tras otro, a Trump, ¿no? Los aranceles de Trump. Parece que el mundo se iba a caer por los aranceles de Trump y tiempo ha pasado y todavía no se ha caído el mundo, no se ha caído nadie. Y Trump está ahí, pero parece que ha servido de excusa como para decir, oye, mira, Trump es el malvado y ahora pues tendemos los brazos a la otra alternativa que solo nos deja Trump, que es China, ¿no? A ver, China es un régimen criminal. Y otra cosa que me gustaría no dejar pasar por alto, a mí me causa vergüenza y me sorprende, porque uno no pierde la capacidad de sorprenderse en la vida, de que haya pasado discretamente el homenaje que rindió a Ho Chi Minh, este criminal, es decir, que se cargó a 1 millón de sus ciudadanos, o sea, un genocida. Va nuestro presidente, le rinde homenaje y no pasa absolutamente nada porque lo hace en pro de un negocio hipotético que no sabemos todavía en qué consiste, ¿no? Entonces, las cosas que están pasando, por mucho que me pongas, incluso usted, don Enrique, a Trump como malo, nunca será tan malo como Ho Chi Minh. Yo creo que en eso creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Es decir, y ha servido de excusa, para, lo digo, es decir, insisto, es decir, para seguir tendiendo los brazos a China, que es muy perjudicial, es decir, es un régimen también criminal, con sus campos de concentración, lo que están haciendo con los uigures es tremendo, están exterminando esa raza, toda una región, al igual que con los tibetanos, y no pasa absolutamente nada. Y decimos, bueno, es que puesto que estamos hablando de geopolítica, pues tendremos que pensar en cuáles son los intereses para España. Pero es que tampoco sacamos nada, porque, es decir, China, allí donde se expande, no lo hace por el bien del país donde se expande, sino por el mal. Se está expandiendo en Sudáfrica y está extendiendo las redes también en Hispanoamérica. Leí el otro día que Perú ahora mismo está prácticamente cooptado, es el primer socio comercial de Perú-China. Es decir, no podemos esperar nada bueno de ello. Y yo cuando veo a Zapatero, que yo no sé qué pensará el telespectador, con esos trajes que lleva de 15.000 euros, es decir, con esa pose de hombre de Estado, a ver, que este señor es el avalista del régimen genocida de Maduro, que es que estamos hablando siempre de las dictaduras. Y ya vemos lo que está haciendo por Venezuela. Bueno, pues si vemos lo que está haciendo por Venezuela, nos podemos imaginar lo que va a hacer por España cuando está tratando con China. Estos señores, y es la impresión y es por tanto es personal, van a hacer sus negocios. Y van a hacer sus negocios aprovechando de las potestas que le han concedido los españoles, pues nombrándoles donde están ahora mismo. Incomprensible por otra parte. Sí se habló y ahora mismo dejo a doña Marcela, sí se habló ya aquí y hace una semana, y entre usted y yo además, de Ho Chi Minh, el homenaje protocolario y seguiremos insistiendo, don Enrique, porque y hay que yo insistir. sigo teniendo mucho respeto a la figura de Ho Chi Minh, que eso de que
fue un genocida porque él lo que declaró una guerra desde una ideología que yo considero equivocada y que nunca sería la misma, una guerra contra el imperialismo americano y la ganó. Eso no es ser un genocida. Y es el padre de un Estado que ahora empieza a ser muy floreciente. Bien, sí. Las víctimas que generalmente se atribuyen al comunismo norvietnamita de la guerra, puedes aceptar pulpo como animal de compañía, pero son cerca de 100.000 muertos después, sin contar lo de Camboya. En la posguerra. Sí, sin contar lo de Camboya. Bueno, lo de Camboya fue una liberación. Los camboyanos estiman que los vietnamitas le liberaron de Pol Pot. ¿Quiénes son? No. Quien desencadena el Jemer Rojo es él. Y luego va contra él. Sí, es que la historia de las guerras de Indochina, claro, que son muy complicadas. Pero ellos por cierto, veían, la Cochinchina, que se llama allí entonces. y he hablado con la gente. Es porque sí, pero ¿dónde está el respeto, ¿dónde está el respeto que le merece Ho Chi Minh? Porque yo no lo veo. Perdón, vamos a ver, perdón, paréntesis. Bueno, sí, no es Pol Pot, perdón, paréntesis, paréntesis, porque estas cosas luego nos las reprochan siempre. Y oiga, mire, sobre todo los más jóvenes no tienes por qué saber esto. Así que nada, mira. No. Después de la guerra del Vietnam, hay diferentes sublevaciones comunistas, entre una enorme guerra Unión Soviética, China, peleados entre sí, por cierto, en el ámbito de lo que se llama Indochina. Entonces, vale. Una de estas es la camboyana. En Camboya hay una revolución que promueve Ho Chi Minh en principio, que es la del Jemer Rojo, que ha sido proporcionalmente la fuerza política más genocida de la historia. Sí. Proporcionalmente porque se cargó a cerca de 1/3 de la población. Que hay que ser, y tenéis una peli, no diré que maravillosa, pero bien útil, que es Los gritos del silencio, que cuenta esta historia. Claro. ¿No? Y además está muy bien contado. Bueno, después, efectivamente, el Jemer Rojo se sube a las barbas de Ho Chi Minh, que eran por otra parte ralas, y entonces Vietnam va contra el Jemer Rojo. Bien, o sea, que es la historia de Indochina es una historia... Sí, pero que ¿dónde está el respeto? Empezando por la colonización francesa. Empezando por Dien Bien Phu, efectivamente. Pero ¿dónde está el respeto que merece Ho Chi Minh? Es que no lo veo. Hombre, Ho Chi Minh era una persona con convicciones, era una persona absolutamente honesta, nada corrupta, sobria, y bueno, ni se enriqueció con el poder, ni siquiera tuvo una vida de bon vivant con el poder. Robespierre tampoco. Y Robespierre, pero es que yo admiro tampoco. a Robespierre. Vale. Es decir, las personas que son capaces de luchar por lo que ellos creen que son la virtud, y además honestamente... Aunque su virtud cueste miles de víctimas. Da igual, ¿no? Porque como lo hacen en pro de la virtud... Eso es la historia de la humanidad. Las consecuencias de la virtud... Pero vamos a ver, es que no quiero ser demasiado provocativo, pues pero ¿qué pasa con la guerra civil española? Yo creo que Franco era un gran patriota que creía que tenía que hacer un bien para España, pero claro que costó muchos miles de muertos. Y entonces dice, no, pero entonces, bueno, hay un profesor aquí que yo admiro, no estoy de acuerdo con esto, pero sé que también, si no lo admiro, que se llama, ¿cómo se llama el profesor que tuviste, que es de, hombre, que escribe todavía, que fue del Partido Comunista? ¿Quién, el Orza? El Orza, el Orza, sí. Que dice y defiende que Franco hizo un genocidio. Porque prolongó la guerra. Lo dice. Yo no lo creo. Bueno, pues pero tienes que irte a decirle que esas visiones se van a dar en los dos sentidos, porque la humanidad es lo que es. ¿Me explico? Sí, lo que no puede ser es que en pro de la virtud justifiques los asesinatos, porque lo hacen en pro de la virtud. No tiene o en pro de la libertad. No tiene sentido ninguno. O en pro de la religión. Eso es la historia de la humanidad, hombre. No tiene sentido. No tiene sentido, y sobre todo a tiempo pasado. Es decir, porque evidentemente nosotros no podemos enjuiciar la historia, es decir, con los ojos del presente. Es decir, eso es evidente. Es decir, pero hombre, decir que los terroristas, hombre, son ciertamente justificados por el hecho de haberlo hecho en pro de la virtud, pues para mí no tiene sentido. Marcela, vamos a cerrar el tema con China, si te parece, podemos volver a China si quieres. Yo voy a volver al titular, sí, porque prefiero no discutir hoy contigo, que vengo en modo zen, sino de este. Que no te he oído, que prefiero discutir conmigo. Porque vengo en modo zen. No, además, Marcela, me parece que vale la pena, porque Marcela, desde el punto, digamos que tiene una perspectiva muy directa, muy vital y muy a flor de piel, claro, de una retórica semejante, ¿no? Que es la de la Revolución Cubana. Claro, la parte que ella conoce a flor de piel es que la Revolución Cubana, por encima y por debajo de las soflamas y no sé qué, al final que ha sido una mecánica de muerte alucinante.
Muerte, Entonces, miseria. claro, justificas en nombre de la virtud personal de Fidel Castro, que supongo que la tendría. No, ya te digo yo que no la tenía. O sea, es que es muy complicado. Y en nombre de la virtud hay que pensar en antifascista. ¿cómo se llama? Gutiérrez de Menollo era González de Menollo, ¿cómo se llamaba aquel? De todos los números 2, 3, 4, 5 de la revolución que acaban por ahí, todos ellos, en fin. Ay, por Dios. Bueno, damos Bueno, a volviendo al titular, yo respondiendo a esa pregunta, ¿no?, de política exterior o recados de lobbies, yo creo que es ambas. O sea, Sánchez no da apuntada sin hilo, ¿no? De aquí hay que hacer dos lecturas muy claras, que es quiénes son los amigos de Sánchez en política exterior. Es cierto que el papel de España, desde que está este presidente del gobierno, es irrelevante en política exterior, pero lo cierto es que tiene muy claros sus aliados, que son China, que es el Grupo de Puebla, que es el Foro de Sao Paulo, que es Lula, Zapatero, los Castro o Canel, me da igual, o felicitar al grupo terrorista de Hamas, ¿no? Esta es la política exterior de nuestro presidente. Y luego, por otro lado, tampoco debemos de olvidar que ya en el tema lobbies o incluso en la propia política exterior, que China es el enemigo de Europa y es el enemigo de naciones como España. O sea, aquí hay una importación masiva de productos chinos que se han cargado la industria y el empleo europeo y en especial español, porque han salido todas las industrias fuera de lo que es Europa para ir a producir fuera, y eso al final nos ha generado a los ciudadanos europeos un daño directo, tanto en salarios, tanto a nivel de empleo en general, como de la propia producción, que ya no hay producción nacional en la mayoría de los países europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues no me gustaría que los aliados de mi país fueran estos. Entonces creo que la dirección de Sánchez es doble, pues por un lado sus intereses y por otro lado seguir con sus amigos comunistas. A la pública nos vamos, hay que hacer otra pausa porque como estos programas son más cortos, oiga, se nos pasa el tiempo entre lo que hablan ellos y el poco tiempo que nos han dado, en fin. Había una canción de la Revolución Cubana que me quería que si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café. Bueno, Emiliana es una cubana, Carlos Puebla, todo eso. Café y todo lo que hay antes en Montes de Galicia. O sea, no va a fallar de ninguna manera. ¿Sabe usted que Montes de Galicia ha cogido los espasandín padre e hijo, han cogido la cocina gallega tradicional, los sabores, los productos, todo tal cual, lo colocan aquí y a la hora de elaborarlo y presentarlo le dan una vuelta. Así que realmente no te parece que te estás comiendo lo mismo de siempre hasta que lo pruebas. Y entonces dices, ahí va, pero si sabe como aquello que exactamente, es que justo en eso consiste la apuesta de Montes de Galicia, que está, yo siempre lo digo porque es muy importante para la gente que se mueve en Madrid. Puedes aparcar en la calle, no te persigue nadie. Es zona anti-Almeida, tú llegas allí y puedes aparcar. Hay que poner papelito, bien, vale, oiga, pero joder, por lo menos puedes entrar sin que pase nada. Está dentro del circo del M30, es decir, no está en la periferia, pero es Madrid Centro. En la calle Azcona 46. Entre en la carta, pero luego tiene que ir, porque si no, no me perdonará usted que la aconseje entrar en la carta, porque va a soñar con esos buñuelos de bacalao, por ejemplo. O llame al 913 55 27 86. En Montes de Galicia. Nos vamos a la policía. Y a la vuelta, el momento esperado. El follón que ha montado el PSOE con el asunto del putibús de Ábalos. Es muy interesante porque además Óscar Rivas ha publicado hace poco un libro que se llama Venenosos, lo recordará usted, sobre la cosa de retórica, el lenguaje, no sé cuántos. Bueno, no sé si el término adecuado es venenoso para este caso, pero el espectáculo retórico al que se ha entregado el gobierno este fin de semana, tratando de presentarse como víctima de género de las denuncias, de las críticas que reciben ellos por el asunto de las churris del Parador de Teruel, flipas. Lo vemos enseguida. Estamos de vuelta, vamos con vamos a ver, este asunto podría permanecer en la espuma de las olas, que diría Calvet, porque al final no deja de ser el giste de la cerveza, es más español. Sí, la verdad que esa es más española. Le crime du temps. Bueno, el problema es el fondo. O sea, aquí estábamos todos encerrados, la gente perseguida, multando a la gente, que no podías ir a ningún lado y todo el mundo acojonado porque ibas a matar al abuelo. Hay que acordarse, ¿eh? Y la mascarilla y no sé qué, y un vecino que te gritaba de todo si te quitabas la mascarilla. Y gente que no podía ir a trabajar. O sea, es que el ambiente era ese. Y en ese contexto va esta gente, y además ya no solo Ábalos, porque hemos visto que estaba Pilar Alegría, que estaba Lambán, yo qué sé, en fin, en el Parador de Teruel, que encima Ábalos y compañía se montan una juerga con suripantas. Y ahora encima que nosotros somos los malos por denunciarlo. De verdad, ¿eh? Bueno, Marina ya nos lo cuenta.
Nuevo giro de guión del Gobierno para desviar el foco de atención de lo que verdaderamente importa. José Luis Ábalos organizó una fiesta con prostitutas y destrozó la suite principal del Parador de Teruel. Y Pilar Alegría admite haberse alojado el mismo día. Cuando esta visita termina, yo como delegada del Gobierno acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Informaciones que ponen en un verdadero aprieto al Ejecutivo, pero ellos recurren a su habitual modus operandi, en el que tratan de dirigir la opinión pública hacia otro lado, en este caso denunciando una campaña de acoso en redes sociales. La portavoz del Gobierno habla de un machismo repugnante e intolerable. El presidente secunda este relato de odio que se propaga por las redes para eludir responsabilidades y echar balones fuera. Pero no solo Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Pilar Alegría. Félix Bolaños ha sido el primero de los muchos ministros que compartirán y repetirán el discurso una y otra vez para evitar que se hable de que el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, José Luis Ábalos, en ese momento ministro de Transportes, se desplazó hasta el Parador de Teruel en una furgoneta llena de prostitutas con Koldo García y su hermano Joseba, para disfrutar de una noche por todo lo alto que acabó con la suite del Parador destrozada. Según el periódico Key Diario, el entonces presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien aseguró haber dormido en un hotel, también se alojó esa noche en el Parador, él y 7 miembros de su equipo. En las facturas aparece explícitamente su nombre e incluyen 8 habitaciones dobles en régimen de alojamiento y desayuno. Todo ello con cargo al presupuesto del Gobierno aragonés. Pues, ¿qué quiere usted que le diga? Claro, el papel ahora del Gobierno diciendo que nos acosa la jauría ultraderechista y machista. Venga, jeta, por Dios. Ustedes fundiéndose el dinero del pueblo en juergas con señoras que fuman, que decía el otro. Es peor porque dice, es que son tan patéticos como vomitivos. Dice, el acoso de los ultras a los progresistas. Sí, ¿pero quién te ha dicho que tú eres progresista, chalao? Pilar, se lo ha dicho Pilar, se lo ha dicho Pilar Alegría, como su propio nombre indica. En fin, bueno, ¿por dónde queréis hincar el diente? Es lamentable y es el claro ejemplo del Gobierno que tenemos, que le importa muy poco todo el mundo, como bien apuntabas, José Javier, que muchas personas no se podían despedir de sus familiares, ni siquiera les podían ver, estaban muriendo solos en residencias y en hospitales y esta gente de fiesta. Pero esta gente no, o sea, es que estaba el secretario, el número 2 del PSOE, el secretario de organización del Partido Socialista estaba ahí entre ellos, el presidente de Aragón en aquel momento, Lambán, también entre ellos, ahora esta señora, o sea, es que no eran unos del PSOE que no conoce nadie, no, es que era la cúpula, era la cúspide de la pirámide. No consta que la cúpula estuviera en la cúpula, salvo uno. Bueno, ¿qué uno? Que es Ábalos. Bueno, Ábalos sí, No pero... Los otros eran cúpula, pero no estaban en la cúpula, que bueno, nos conste. ¿no? Tampoco hay que diferenciar la vocal, bueno, es importante. Sí, vale. No, quiere decir que quede claro, pero el asunto es que lo hayas callado tanto tiempo y cuando hayas salido también. Y 6 meses después... No, y que no haya pasado nada, porque en cualquier otro país decente el ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cuántos votos van a perder? 6 meses después el presidente de Paradores es nombrado director del gabinete del presidente del Gobierno y la delegada del Gobierno de Aragón es nombrada ministra. ¿Cómo que no ha pasado nada? Sí. No, es que ese es el tema. O sea, claro. O sea, aquí nadie dimite, les premian y encima no le va a costar 0 votos al Partido Socialista Obrero Español, le va a seguir votando. Pues eso es lo que no lo sé. Sí, a ver, lo que es repugnante, porque esta chica ha dicho que todo lo que está ocurriendo es repugnante porque ahí está en el victimismo, en lo que consiste su victimismo es en invertir la relación víctima-verdugo. Es decir, el verdugo, el villano que son ellos, convierte en víctima. Perdón. El titular completa y se pone victimista, no simplemente se pone, es que parece que lo estemos haciendo, por favor, o sea, no me saquéis los colores. El Gobierno calla sobre el putibús de Ábalos y se pone victimista. Si no cabe, lo arreglamos y quitamos de Ábalos. Pero es que, visto así, o sea, ¿verdad? Me van a sacar memes en todas partes, de verdad. En fin, bueno, ya. Bueno, yo no sé qué está diciendo, bueno, si estamos hablando de la relación víctima... Yo tampoco, porque me llevo un susto que no vea. Víctima-verdugo. De relación víctima-verdugo, pero es verdad que había un miembro de la cúpula que no era un cualquiera, y además es un hombre que está metido en todos los charcos de corrupción en los que está sumergido el Gobierno, ¿no? Es decir, y a mí me parece que esto no es una cosa cualquiera, es decir, porque
Ábalos ya ha manifestado su malestar por el hecho de que bueno, pues, aquí se sigue investigando, la UCO, que está al servicio, por supuesto, en principio la UCO no, pero sí la Guardia Civil de Marlaska. Quiero aclarar porque la UCO está demostrando una independencia y un valor y un coraje fuera de lo común dentro de un país tan torticero como el que estamos demostrando ser bajo el gobierno de Sánchez. Es decir, el tío ya ha manifestado en varias ocasiones su molestia por el hecho de que las investigaciones que le incriminan a él sigan avanzando. Con lo cual, el hecho de que el gobierno haya salido en la defensa de todo este tinglado a mí no me parece casual. Pero por otra parte, hablando de la repugnancia a la que se refería la portavoz, que da vergüenza, lo que es repugnante es que haya miembros del gobierno y miembros insignes del socialismo, como bien decía Marcela, que vivan como viven de nuestro bolsillo y se engolfen también con nuestro bolsillo. Lo que es repugnante es que confundan la política pública con sus vicios privados. Lo que es repugnante es que las señoras de la limpieza, a las que ellos dicen representar, porque siguen diciendo que representan a la clase trabajadora, tengan que ir al día siguiente a limpiar sus defecaciones sexuales. Lo que es repugnante es que miembros que hoy están en el gobierno, quizás como premio, hayan ocultado esta vergüenza y que entre ellos esté una señora que se digna de ser feminista, que yo no sé por qué todavía esta gente se las llama feministas cuando han demostrado que ni son feministas ni nada y que se aprovechan de esa etiqueta para estar ahí donde están, porque a mí que me digan que esta señora ha hecho méritos para estar donde está, con lo cual yo lo que le aconsejaría a la señora Pilar Alegría es que nos haga el favor de irse a estudiar, porque tiene mucha gente y muy poca educación, para que la eduquen allí donde la dejaron, en el colegio, donde fuere, y nos libre de la vergüenza de tener que escucharla cada día, porque verdaderamente da vergüenza. Y quiero insistir en el tema del feminismo, porque si aceptamos, y es mucho aceptar que el feminismo buscaba en sus orígenes la igualdad de la mujer con el hombre, estas no buscan la igualdad de la mujer con el hombre, estas buscan aprovecharse del sexo, que no del género, es decir, para ponerse por encima del hombre, porque entiende que el hombre es malo por ser hombre y es inferior por ser hombre. Eso jamás se puede vestir como feminismo. Vale, Marcela, Enrique, y nos vamos a la publicidad que hay que hacer. Totalmente que de acuerdo, el programa es tan corto hoy que... Yo es que el tuit ni lo he comentado porque me ha parecido lamentable, pero efectivamente no sabemos si sabía o no si había prostitutas o no había, no lo sé si lo sabía la señora Pilar Alegría, pero lo que está claro es que estas mujeres defienden cualquier cosa menos a la mujer. Eso es una realidad, es que no puedo suscribir más que las palabras de Óscar. Yendo un poco más, ¿que quieres añadir algo sobre ese asunto? Porque dos cositas. Corolario. Tampoco no se sabe lo de la cópula de una parte, tampoco se sabe si no utilizaron durante la cópula pues las mascarillas obligatorias, salvo en momento de extrema necesidad. Cosa que es importante para hacer. Sí. Pero no, ahora hablando un poquito más en profundidad y en política, hay dos cosas que han pasado o que pasan que me parecen importantes. Una, lo que ha dicho hoy, no tiene mucho mérito, pero vamos, lo que ha dicho hoy Feijóo. Ha dicho, mire usted, es que ya no importa tanto el morbo de tal y cual. Es decir, en esta situación, cualquier gobierno, cualquier democracia seria y normal, el gobierno dimite, pues aunque solo sea por vergüenza. Aunque solo sea por vergüenza, ¿no? Esto una, o sea que políticamente esto ya está más claro que el agua, después, políticamente, pero eso desde que el hombre le firmó a los de Begoña, a los negociados por Begoña, ¿no? Y la segunda cosa que me parece importante es que yo creí que se iba a avanzar más en lo de citar a Marlaska y compañía, porque hasta ahora la táctica ha sido hacer como muro de contención a Ábalos. Y sí, pensé que Ábalos ya estaba cediendo porque ve que además lo están humillando, o sea, lo están humillando y tal. No he vuelto a oír nada de la citación de Marlaska y tal. Eso sería interesante porque, claro, a partir de ahí se iría más a elementos políticos más que sexuales. De momento, precisamente por eso, hoy los más sustantivos seguramente es la querella que ha anunciado Vox contra el Mundo Begoña y compañía por la cuestión de Europa y tal. Fuster lo explicaba así esta mañana. Les informo hoy de que nuestros servicios jurídicos han interpuesto una querella contra Begoña Gómez, Víctor Aldama, Koldo García, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo
por la posible comisión de varios delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Esta querella es una obligación, después de las pruebas que ha aportado la investigación de la UCO sobre la intervención efectiva de cargos públicos socialistas en el rescate de Air Europa a través de la empresa pública Globalia. Los mensajes que hoy conocemos entre todos los integrantes de la presunta trama criminal fueron realizados por cargos socialistas y personas del círculo íntimo del número 1 de la trama de corrupción, Pedro Sánchez. Estos mensajes demuestran que estas personas, incluida la mujer del presidente del Gobierno, impulsaron la decisión gubernamental haciendo uso y abuso de su posición predominante. Esto constituye, en opinión de los servicios jurídicos de Vox, de los siempre eficaces servicios jurídicos de Vox, un claro delito de tráfico de influencias en concurso con los delitos de prevaricación y cohecho. Los informes de la UCO apuntan a que varios miembros de esta trama además obtuvieron beneficios personales. La querella presentada por Vox tiene también como objetivo averiguar qué obtuvieron a cambio, todo lo que obtuvieron a cambio. Claro, lo de la UCO era muy evidente, o sea, es muy largo, son 265 folios, ya le conté, pero lo que cuentan es que es irrefutable. Vamos a ver. Es posible que todo haya sido construido a posteriori por Aldama para tratar de justificarse. Lo que pasa es que cuando luego los hechos, uno detrás de otro, avalan la hipótesis, pues evidentemente lo tiene como la defensa. Sí, no, eso yo creo que está bien para ver si la justicia ahí, pero evidentemente que ha habido, en fin, es lo más probable que haya habido tráfico de influencias. Me sorprende ver ahí al alma cándida de Bartolomé Lora, que conocí en mi época, en aquel momento era director de no sé qué, y yo era subdirector de Recursos Humanos en lo que se instituyó al INI, ¿no? Que era la SEPI. La SEPI ahí, desde luego el hombre personalmente creo que no da para tanto, es una buena persona, pero bueno, debe ser por el cargo. En ese momento debía ser el vicepresidente igual que lo que hemos visto en Adif y no sé qué, que han tratado de parapetarse en los cargos inferiores. Exacto, ¿no? sí. Con el contrato y tal, a un funcionario al que has acojonado previamente, sí, ¿verdad? Ya sabes que no sé qué, bueno, venga, es que esto es ilegal, es que esto no sé qué. ¿Y a mí qué? No, claro. Es un mandado. Pues eso, tiene toda la pinta. En fin, ¿cómo ves, Marcela? Bueno, es que es otra causa más y otra historia más de la claro, corrupción que asedia este gobierno. A mí me parece muy bien que Vox interponga la querella, por supuesto, aunque todos sabemos la dificultad que tienen en sede penal estas causas y más súper divididas. Pero bueno, esperemos que haya justicia. El problema es que qué más tiene que pasar en este país para que se convoquen unas elecciones o para que la gente salga masivamente a la calle a decirle a este señor que se vaya. Bueno, que la gente salga a la calle yo francamente lo veo complicado. Pero ¿qué más tiene que pasar? Que la UCO descubra el cofre del tesoro en la República Dominicana, que va a ser irrefutable. Claro. O sea, yo creo que la UCO, aparte comparto las palabras de antes de Óscar, es lo que está ahora, por cierto. Que ha hecho todos los informes en las diferentes causas son una labor excelente. Siempre trabaja genial esa unidad, la verdad, las cosas como son. Tenemos muy buenos profesionales en España y más en el ámbito de la Guardia Civil y de este tipo de unidades especiales. Pero es que a mí me sigue sorprendiendo que este gobierno no haya dejado ya de estar en el poder. O sea, es que eso es lo que tenía que haber pasado. Aunque yo soy de las que pienso que queda poco para las elecciones. No creo que lo alargue mucho más. Ojalá, pero yo no lo creo porque precisamente lo que preserva este gobierno de esa corrupción en la que se encuentra negado es precisamente el estar en el poder. Estar en el gobierno. Es decir, si se bajan si se apean del gobierno. Salvo que encuentren un plan B interesante, porque yo no sé si Pedro Sánchez puede volver a presentarse para presidente del gobierno. Yo creo que se presentará. Yo creo que se presentará porque también tiene cifradas las esperanzas en mantenerse en el poder. Es decir, no seamos se le complica ingenuos. un poco la cosa, yo creo. ¿La querella cuánto tiempo tiene para ser admitida a trámite o no? Bueno, la admisión no tiene un tiempo en especial, es desde que lo reparte el juzgado, que hay en el juzgado y se admite, ¿no? El tema es el plazo. ¿Se admite automáticamente? No tiene por qué, puede que Por eso digo, a ver si la admiten. Pero el tema son los plazos de instrucción, ¿no? Que eso sí que están limitados a 1 año y luego prórrogas de 6 meses. De hecho, yo creo que el hecho de que Ábalos siga aguantando y siga aguantando mucho
tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Es decir, con la posibilidad de que el gobierno se siga repitiendo, ¿no? Después de las próximas elecciones, porque ¿quién descartaría un indulto? O sea, ¿nos vamos a sorprender de un indulto de este gobierno a un Ábalos? Yo creo que no. Pues desde luego que no. Es decir, no, o sea, con este gobierno todo es posible, y sobre todo si sigue en el gobierno. Porque si se apía del gobierno, muchos de los que ya sabemos, de los que hablamos aquí cada semana, irían a la cárcel. Sí, pero bueno, los socios le están apretando, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de Podemos. Vamos a hablar del caso Podemos, que es muy interesante, porque en Podemos están convencidos de que, como Sumar está preso de patas en el tarrito de miel de Moncloa, ahora es el momento, que me ha quedado poético, es el momento ahora de resucitar. El renacimiento. Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque tiene mucho de zombie también Podemos. Claro. Pero esto lo vamos a ver después de la publicidad, porque hay que hacer una pausa. Ya sabe usted que estamos en formato apocopado, porque la semana festiva o semifestiva que vivimos. Antes de irnos, le recuerdo que si está usted interesado en todo esto que ve por ahí, de las placas solares, de no sé qué, y a mí esto me convendría, llame. Es lo más sencillo. Comunidad Solar, desde que nació, desde el principio, se planteó el negocio de una forma enteramente original, que es, vamos a ayudarle a todo el mundo a que saque el mayor partido posible personalmente de las renovables. Las placas solares, de las hidroeléctricas, de no sé qué, vamos a ayudarles. Le vamos a explicar cómo se puede beneficiar de ayudas fiscales, si hay subvenciones, qué es lo que le va a salir más barato. En un paso más van y ponen sus propias plantas para que usted pueda abonarse a eso y ser no solo consumidor, sino también productor de su propia energía. Y, por cierto, en muchos municipios, por ejemplo, en muchos municipios o grupos de consumidores han conseguido poder abastecer sin necesidad de que tenga usted en su casa placas, y esta es la gran cosa, ¿verdad? Abastecer de energía renovable a un montón de gente, que te permite un montón de cosas. Aparte de que sale objetivamente más barata, es que además, si tienes doble, como casi todo el mundo, puedes conectarte a esa en las horas en las que más cara es la energía convencional, con lo cual tu factura baja también de precio. En fin, 1000 fórmulas que están siempre dándole a la cabeza y siempre en beneficio del comunero, como ellos lo llaman. 980-2812, comunidadsolar.es. Vámonos a la vuelta y... vamos a la publi y a la vuelta, hablando de soles que iluminan, nos vamos con Yone Belarra. El colecta. Estamos de vuelta, vamos con el tema Podemos, que es muy importante. Dos cosas, había asamblea, no sé si, es que de verdad que es que no sé si lo llaman nacional o qué, pero bueno, del país, de Podemos. Y es muy interesante por el momento. Podemos forma parte de la mayoría parlamentaria del sanchismo. Ha formado parte de los gobiernos de Sánchez. Y ahora, al mismo tiempo, trata de saltar como pueda de ahí para focalizar contra el gobierno socialista una alternativa que ellos puedan encabezar en la izquierda. ¿Por qué? Pues porque acuérdese usted que la ungida era Yolanda. Pero Yolanda ha escrito ungido con H y ya no ha salido nada de derechas. Y la feria de Podemos... Pero claro, es que hay cosas que no pueden ser. O sea, llega Yone Belarra y critican al gobierno socialista por su corrupción. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Podemos exige que el PSOE responda con su patrimonio de todo el dinero público robado por la red del caso Ábalos. ¿Quién estaba en el gobierno en esos años? Podemos. Claro. Por eso lo denuncian, porque lo saben bien, ¿no? ¿No te enterabas de nada de lo que estaba pasando o qué? Al revés, se lo sabía muy bien. Pues lo cuentan. Ya, pues es la cosa, pues, claro. Y luego hay otra cosa que va un poco más allá, digamos, que tiene que ver con la capacidad de la izquierda, que se pretende, la izquierda real, que ese es su caso, ¿verdad? No digo que lo sea, ellos lo pretenden, para articular un discurso mínimamente realista, que conecte con lo que se supone que es el electorado tradicional de la izquierda real, que son las clases populares. Es que el mundo en el que vive esta gente, de verdad, es un mundo de... hijo progre subvencionado. Perdóneme, o sea, es que... Vamos a ver. Aparición estelar en la asamblea de este fin de semana. Vamos a verla. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres, camaradas, amigas, amigos, hermanos, hermanas, hermanes. Mi nombre es Gaela, yo soy una joven
trans afroandina, una travesti indígena del sur del Perú. Actualmente soy responsable de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y frente a este panorama tan adverso, tan difícil, yo quiero decir desde Perú, hermanos y hermanas, que otro mundo sí es posible. Los están construyendo los compañeros de Colombia Humana, del Pacto Histórico, lo están construyendo los compañeros de la Revolución Ciudadana, lo están construyendo los compañeros del Nuevo Perú por el Buen Vivir, lo están construyendo los compañeros del Partido Comunista de Chile, del Frente Amplio en Uruguay, de los distintos partidos del mundo entero. Lo están construyendo ustedes, compañeros y compañeras de Podemos. Y Podemes. Soy hermanes. Podemos y Podemes. Bueno, vamos a ver. Yo de esta señora lo único que no le consiento es que diga soy una joven. O sea, joven. hombre. Pero ella tiene todo el derecho del mundo a elaborar el discurso que quiera. Pero el problema es que, vamos a ver. O sea, vete a un polígono al P29 de Collado Villalba, ¿vale? Y coges a los chavales que están saliendo de los talleres mecánicos y les cuentas eso. ¿A quién van a votar? Van a votar a Vox. Y además con razón. Pero es que es normal. Pues o sea, déjala que, como decía Napoleón, es verdad. Cuando el enemigo se equivoca, no conviene distraerlo. A mí es que me llama... Bueno, aquí el especialista en ese mundillo es Óscar. A mí me llama la atención la deriva intelectual, ¿no? De una élite política subida a una revolución que es puro papel y que termina construyendo unos discursos... Joder, además son incomprensibles, ¿me entiendes? O sea... Sí. La izquierda, y que no me malinterprete nadie mal, ha perdido la virilidad que tenía. ¿Ha perdido la? Virilidad. La virilidad. Había un punto viril en la iglesia, en la izquierda revolucionaria que se ha perdido. Es decir, hace no demasiado tiempo... Pero no lo dice por Pablo Iglesias, ¿eh? Está hablando de otro tipo de masculinidad. En Vascongadas me decía alguien que había pertenecido a Bildu, es que yo no me puedo sentir identificado con esto, ¿no? Que defienden a los trans, tal cual. Fue una conversación de taberna por la noche, ¿no? Pero que es donde salen las verdades, ¿no? Y él me lo decía francamente, yo no me puedo sentir identificado con esto, es decir, donde el hombre parece humillado por los trans, por cosas que no entendemos verdaderamente, ¿no? A ver, la gran victoria de Podemos ha sido el sanchismo. El sanchismo está poniendo por la vía de los hechos lo que ellos escribieron negro sobre blanco. Eso es así. La victoria de Podemos ya está a través de Sánchez. Para ellos la desgracia es que haya sido otro el que haya ejecutado pues, esas acciones que ellos proponían en sus libros, ¿no? Y efectivamente yo he tenido la bilis de leerme todos los libros que ha escrito esta gente, ¿no? Pero cuando ves que ha decaído en esto, es decir, hombre, pues hay gente que todos conocemos aquí a la izquierda, está un vaquero, es decir, que evidentemente no puede sentirse representado con esto, ¿no? Pero te das cuenta que ha perdido el norte, es decir, yo creo que mucha gente, como bien dice Esparza, que está saliendo del taller, de la obra y que pues igual tiene dificultades a final de mes y que quiere ver que sus derechos laborales pues, se vean consolidados en lugar de estar abocados al desempleo, porque no olvidemos que este país triplica la media de desempleo de la OCDE, pues evidentemente uno entiende por qué esta gente ya no la sigue ni el tato, ¿no? Es decir, porque tienen mucha jeta, porque la impresión que uno saca de ellos cuando los escucha es que lo único que les importa es mantenerse ellos en el prurito, mantenerse en el poder, ¿no? Es decir, seguir chupando, y sobre todo lo que dice Esparza también, ¿no? Cómo ha podido devaluarse, y tomando también tus palabras, Enrique, abaratarse tanto a la izquierda en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, porque hay que reconocer que cuando llegó Podemos, cuando apareció en el 13, 14, tenía cierto atractivo, ¿no? Es decir, había un punto fresco, novedoso, por mucha diferencia y mucha distancia que evidentemente yo no tengo que explicar por qué la hay entre lo que yo puedo pensar ellos y lo que puedo pensar yo. Es decir, pero había un punto de frescura y atractivo que han perdido por completo. Están totalmente abaratados, están achicharrados, no defienden nada, nadie sabe qué defienden. El otro día ves al jeta de Pablo Iglesias decir, oye, mira, estamos presentando mi libro en mi chiringuito, donde cobro 4 euros la caña, que me parece que un precio muy obrero no es, ¿no? Pero si queremos hacer esto un espacio, oye, denme un crowdfunding, que esto de arriesgarse el dinero, o sea, y hay gente que lo hará, pero la mayor parte de las personas de izquierdas que tienen una cierta sensibilidad no pueden votar esto, y como bien dice Esparza, es decir, el obrero tiene que votar una opción como Vox. Es decir, es que no hay otra, no hay otra.
No, que en esa comparecencia de Iglesias tan pluralistas políticos que son estos de la izquierda, que le entrevistaba a un periodista de los que no le gusta la cadena y le cogió el micrófono y se lo lanzó lejos, ¿no? Pero me pareció muy interesante lo que apuntaba Óscar, de que en las tabernas se dice la verdad y así es, y también cuando te aprieta un juez en un interrogatorio como Errejón, que nos reconoció a todos que lo del sí es sí o la política esta de inclusiva de ley y no sé cuántos son mensajes políticos y no es lo que piensa, ¿no? Esta es la gente de Podemos. Yo realmente no subestimaría jamás a Pablo Iglesias. Me parece un tío que es un estratega y me parece que es una persona que sigue liderando Podemos en la sombra y señalando así, poniendo a dedazo a su, no sé, pareja o madre de sus hijos o lo que sea, como buen comunista, como hacen todos los comunistas. Y yo creo que es la única salida que le queda a Podemos, enfrentarse contra Sánchez, porque si el día de mañana hay un gobierno de derechas del Partido Popular o del Partido Popular y Vox, que ojalá sea esta segunda opción, Podemos le va a venir bien. Y si incluso si hay un pacto de Estado, que es lo que yo creo que va a pasar, que gobernarán Partido Popular y Partido Socialista, a Podemos también le vendrá bien. Él, su única baza ahora para poder sobrevivir y que no sea absorbido por el Partido Socialista es diferenciarse y separarse totalmente de las políticas de Sánchez. Y yo creo que eso lo está haciendo bien. Y bueno, la verdad que a la fecha tampoco forman parte del gobierno, ¿no? Están en el grupo mixto, separados, no se les dio un ministerio en el actual gobierno y entonces eso también... No, en el actual, me refiero de las últimas elecciones. Entonces eso también a ellos... mucho más libres, claro, les viene bien para hacer esta crítica feroz que hacen y en la que se han posicionado últimamente. Entonces yo creo que es la única forma de que salga adelante y quizás no a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que puede resucitar. En términos de politicien, ellos a lo que estaban es, bueno, se queda en el gobierno Yolanda, que parecía que era desde el gobierno, tenía todo en la mano para construir la gran alternativa de la izquierda radical. Pero Yolanda tiene sus limitaciones y su entorno y Yolanda también. Echó a Montero. Entonces ellos aprovechan. Sí, pero el pacto era sin Irene y eso es lo que no les sentó bien a los podemitas. Bueno, pero incluso así podrías haberlo anulado. O sea, yo es que me pongo en el lugar de Yolanda Díaz y de verdad que me resulta difícil entender cómo no ha sido capaz de aplastarlos. Pero Yolanda Díaz tiene sus limitaciones. Yolanda Díaz va al PSOE. Tiene un coste de gobierno importante. No, y esta mujer está pensando en el Partido Socialista. Yo creo que no, o sea, se va a reproducir aquello que pasó en su tiempo con López Garrido, Oscar, si gana García Paje en La Mancha, tú, y el coste del partido no lo tiene. Bueno, pero la impresión que uno tiene con Yolanda Díaz es que se rinde a todo aquello que impone el Partido Socialista Obrero Español, que a la extrema izquierda esto no le gusta. Pero porque no sabe, porque y cuando no sabe hablamos, dar y que la también vuelta. por ser objetivos, cuando hablamos de la supervivencia de Podemos, lo que están dando las encuestas es 4, 5, 6. Es decir, si nos vamos a los tiempos de Anguita, que batió el récord para Izquierda Unida, para ese núcleo de extrema izquierda, que entonces no era tan extrema izquierda, lo máximo a lo que llegaron son 21. Estos van a por eso yo he puesto lo de claro, 11 años después, que hay que recordar lo que fue y en lo que está quedando. Claro, es que llegaron a tener creo que 62 escaños y ahora van a tener 5 o 6, que entre Sumar y ellos, si es que Sumar sigue existiendo, tengan 10, 11. Es la representación más baja en mucho tiempo de la izquierda, que está situada a la izquierda del PSOE. Gracias a Dios, porque Dios, como tuvieran más. Pero también yo creo que un ejemplo fue su propia trayectoria, ¿no? Cómo llegaron al poder, efectivamente el mensaje con el que empezaron, de la gente que estaba en la Puerta del Sol, del movimiento y todo ese rollo, y lo que fue pasando de verdad, que es que me compro un chalet en Galapagar, es que me financio con los terroristas, eso es un ejemplo de lo que pasó en Podemos, ¿no? Que predicaban una cosa y hacían completamente la contraria, y eso les ha pasado. Del movimiento por la vivienda y tal, que no tenían vivienda, ellos sí la tienen. No, importantes viviendas. Sí, exacto. Sí, no, yo creo que Podemos... Yo, a diferencia de doña Marcela, yo no creo que el colectas, como lo llaman ahora, no lo había oído esta vez. Vuelva a tener mucho futuro político inmediato, ¿no? 20 años, no sé, pero vamos, porque yo creo que lo del chalet lo hundió, es decir, él no... y no levanta ya a cabeza, más a lo mejor cosas que el CNI sí sabe de él y cosas de estas, ¿no? Por lo cual ahí no lo veo. Y lo otro es que, bueno, si es que lo sorprendente es que Podemos, o estas personas de Podemos, como la Irene Montero, la Belarra y todo eso, hayan llegado a donde han llegado. Es que, a diferencia de, yo qué sé, de Mélenchon y tal, aquello es una taiga, es decir, lo digo por lo del Partido Comunista, es decir, allí no crece el pensamiento, mira que traerte a no sé quién de Perú, decir no sé qué, eso es lo que tú haces en la Asamblea del Renacimiento para que te diga
que un mundo mejor es posible, pero eso te lo dice cualquier predicador americano, telepredicador, hombre, es que esto no es serio. Y en mi opinión, yo creo que eso está muerto. Lo que necesitarían, lo digo con toda la mala baba del mundo, lo que necesitaría es una Soraya Sáenz de Santa María, pero esa ya no está. A ver, lo que le ha pasado también a Podemos es una pérdida de reputación importante. Es decir, claro, eso es lo que te estaba diciendo. Entendiendo por reputación la incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Es decir, sí, claro, un partido fuerte como puede ser el Partido Socialista Obrero Español, como puede ser el PP, son partidos muy fuertes, es muy difícil que caigan por estas cosas, ¿no? Pero un partido que todavía no se había consolidado, porque ya muy poco tiempo en la arena política, lo que hay que decir, es decir, que es a lo que yo me refiero, que también hay que reconocer es la victoria, y para mí vencieron, es que ellos consiguieron cambiar el tablero político. Rejón decía, vamos a patear el tablero político. Y lo patearon. Es decir, porque rompieron un término que ellos utilizan mucho, es la correlación de fuerzas. Es decir, y además incluso en el propio sentido parlamentario, una formación como había sido Bildu, que había sido siempre excluida por decencia de la vida democrática, ellos, es verdad que Zapatero, que siempre han dicho que era su mentor, empezó a introducirlos poco a poco, pero ellos lo metieron directamente, ¿no? Es decir, lo que consiguió Iglesias y Podemos, en este caso, para el actual gobierno, es establecer una interlocución del más alto nivel con partidos que hasta ese momento no la tenían con el PSOE, ¿no? Tradicionalmente lo habían tenido con Convergencia, la hora Junts, y también lo habían tenido con el PNV, pero no con Bildu, no con Esquerra Republicana, y lo que hizo Podemos es atraer al tablero político del PSOE a esas formaciones que habían estado marginadas. Pero mucho más a Sánchez que a Zapatero, es decir, claro. Esa es el desastre de lo de Podemos, es decir, el origen de que Sánchez se entregara a convertir España en una confederación asimétrica, que es lo que está, es Pablo Iglesias, ¿no? Dice, claro. Y no olvidemos que eso sí que es un crimen de lesa patria. Y no olvidemos, has tocado un tema importante, porque eso es de lo que vive ahora mismo el socialismo, ¿no? Del separatismo. Al socialismo actual le viene muy bien el separatismo. El otro día en otro debate, lo comentábamos, ¿cómo es posible que le interese tanto? Bueno, porque es que, jamás van a romper con España los separatistas. Esto creo que debemos tenerlo claro, aunque solo sea por interés del propio PSOE, porque imagínese, don Enrique, si Cataluña se extiende. Si ahora mismo es la principal fuerza de apoyo del PSOE, no hablo ya de los separatistas, sino el propio Partido Socialista Catalán. Si el Partido Socialista Catalán, nadie votaría al PSOE. Y negociando sus cuotas y su tal como están haciendo ahora, ¿o qué creemos? Claro, pero que lo que está pasando en las fronteras de Cataluña con la cesión de competencias o con el tema económico no es lo mismo, no es una cesión, es una cesión en la práctica, no en la realidad. Pero no les interesa a los propios separatistas de España. Primero, porque estarían en la bancarrota. Ahí para que les paguemos. Por eso, pero lo que está claro es que la amalgama tampoco le interesaría. ¿Qué España queda? Por eso les interesa un envoltorio jurídico de una sociedad absolutamente desigual, donde no tiene representación internacional. Que España tenemos, es que eso ya está pasando en España, porque hablamos a futuro como si fuera a pasar. No, es que ya está pasando. Ya ha habido las cesiones, ya ha habido eso. Yo creo que don José Javier me habrá oído decir eso mismo muchas veces. O sea, que estamos, Marcela, es decir, esto que es... Pues no es la España que a mí me interesaba cuando la transición y cuando luchaba. ¿Qué quiere usted? Una España donde no se sabe quién te representa en el exterior, donde me termina mandando en las cosas importantes, como por ejemplo la educación, me terminan mandando los filoterroristas o los separatistas golpistas, que son los que imponen la educación. ¿Es España? ¿Eso es España? Pues mire usted. Marcela, precise y nos vamos a... Sí, no, solo eso, que España al final se gobierna por una amalgama de partidos políticos, porque hay que recordar que el Partido Socialista no ganó las elecciones y está apoyado y consolidado en el poder por todos estos separatistas, golpistas, filotarras y comunistas. Y entonces, bueno, pues no le interesa en ningún caso que la izquierda se fragmente entre Sumar, Podemos, etcétera. O sea, que eso no le conviene a Pedro Sánchez. De donde deducimos que Podemos 11 años después es fundamentalmente un zombi, lo cual no significa que no sea peligroso. No, devora carne humana. Ahí estamos, efectivamente. Muy peligroso. Publi, que tenemos que hablar para cerrar el programa además, porque esta edición es corta, del asunto de la vacunación del Constitucional. Es muy importante para nosotros de forma particular, porque sabe usted que de esto hicimos bandera durante la pandemia y en los años posteriores, lo cual nos valió reproches, insultos, abominaciones, en fin, de todo.
Y mire usted por dónde. Teníamos razón. Publi y lo vemos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Recta final del gato al agua y la vamos a dedicar a esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es muy importante por la cuestión de la vacunación. En líneas generales lo es por el tema de la vacunación, pero concretamente fue aquel momento en el que mucha gente, aunque no había una orden formal escrita por el Ministerio de Sanidad, en lo que se escuda ahora el Ministerio para decir, no, yo no tengo nada que ver, bueno, si no se vacunaba no podía trabajar. Bueno, pues el Constitucional dictamina que no se puede impedir por decreto el acceso a un puesto de trabajo por negarse a ser vacunado. Y esto es muy importante porque es una cuestión de soberanía personal. Aprovecho para decir, minuto y medio no más, usted sabe cuál es la posición de esta casa sobre las vacunas en general, porque la hemos dicho 1000 veces. Todos nos hemos vacunado y hemos vacunado a nuestros hijos con las vacunas que conocíamos. Si el problema no es eso, o sea, no es un antivacunas genérico, eso es una estupidez. Hablamos muy específicamente de la adopción de inyecciones basadas en tecnología experimental para hacer frente a una enfermedad que no la necesitaba. Y a su imposición por ley con sanciones terroríficas. Porque perder el trabajo es una sanción terrorífica. Es que eso era un sin Dios. Bueno, pues mire, efectivamente, hasta Cándido Conde Pumpido reconoce que era un sin Dios. Sí, eso es lo que más me ha dejado en shock cuando he visto la sentencia. Digo, vaya, algo nos van a preparar después. Eso te iba a decir, prepárate para lo que viene. Sí. A mí me gustaría apuntar una cosa de lo que has dicho, José Javier, que a pesar de que el calendario de vacunación de tu época, de la mía, y el que yo le pongo ahora a mis hijos, no sabes cómo ha aumentado en vacunas y cosas, hay un tema muy clave ahí, que yo creo que es donde da esta sentencia, y era la no obligatoriedad. En España ni siquiera a tus hijos es obligatorio que les vacunes. Esa es la clave. O sea, yo también les vacuno y llevan el calendario al día, pero queda dentro de la patria potestad de los padres o cuando uno es mayor de edad de ponérsela o no ante una determinada sugerencia del Ministerio de Sanidad. Y yo creo que eso es clave porque se nos olvidó durante toda la época del COVID que en España no era obligatorio vacunarse, ¿no? Y parecía que si no te vacunabas pues estabas infringiendo alguna ley que no existía y sobre todo te señalaban que eso es para lo que sirvió el pasaporte COVID. Pero vamos, que en resumen lo que viene a decir esta sentencia es lo que solo un partido denunció ante el Tribunal Constitucional, que fue que el 14 de marzo de 2020 el actual presidente del Gobierno, ya en aquella legislatura, cometió la mayor atrocidad y acto inconstitucional de la historia de nuestra nación, porque este señor hizo ad hoc 2 estados de alarma para controlar a todos los españoles y limitar sus derechos y libertades. La sentencia es muy interesante a nivel de derecho constitucional, la verdad. Habla no solo del tema de la libertad personal por el tema del aislamiento, lo menciona expresamente, habla del derecho a integridad física, no solo con las vacunas, sino con las pruebas de diagnóstico y con el cribado. Sí, ¿eh? Claro, porque eso también te lo hacían para poder ir a trabajar o coger determinadas... ¿De la nariz? ¿Se acuerda usted? Sí, aquello eso también lo menciona. Habla sobre la intimidad personal, que no es algo que lo recoge el artículo 18 de la Constitución española y no tenemos que ir contando por ahí si nos hemos vacunado o no. Antes del COVID a nadie le iban preguntando, ¿tú te pusiste de pequeña la vacuna del tétanos? O sea, a nadie le importaba eso, ¿no? Entonces yo creo que esto también fue una cosa que derivó de todo este control estatal. Habla también del derecho de reunión, que también se prohibió en aquel acto, y sobre todo lo más importante, que es por lo que se inicia el recurso, es que el Estado no tenía competencias para, por decreto ley, conforme al artículo 86 de la Constitución española, para
limitar derechos fundamentales, que esa es la clave, que es lo mismo que pasó con los 2 estados de alarma que eran inconstitucionales. Y además también menciona el derecho de no discriminación tanto en el trabajo como en la elección de la salud, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante, pero no quería acabar mi exposición sin recordar que la comunidad que más restricciones aplicó... Estaba esperando que cayera, porque yo estaba pensando lo mismo. No, y hay que decirlo. Es que yo lo viví en persona porque, como bien sabéis, mi madre es gallega y tengo familia allí, pues la comunidad que más restricciones aplicó durante la pandemia fue la comunidad dirigida por el señor Feijóo, por el Partido Popular, y yo estoy esperando que este hombre se retracte o haga algún comunicado público, porque ahí en Galicia sí que te señalaban, había toque de queda. Bueno. ¿Vale? Cuando ya en el resto de España, ya no había el estatal, sino particular autonómico. Todas las cafeterías te pedían de todo, así que eras un apestado hasta para entrar en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece interesante recordarlo, porque el Partido de la Libertad no la aplicaba en la comunidad autónoma donde lleva gobernando más de 15 años. 15. Pues me gusta. Por ahí, desde el 2009, pues, ¿no? Mucho más. Desde sí, pues mucho pero más. Me gusta que toques ese tema, Marcela, perdón. No, por mí. Bueno, me gusta que toques ese tema, Marcela, porque yo me fui con mi hijo de peregrino al año siguiente y me sentí fugitivo. Es decir, hicimos el Camino del Norte completo, que fueron 12 días, y me sentí muy libre en el resto de España hasta que llegamos a Galicia. Cuando llegamos a Galicia era sentirse fugitivos. Es decir, mi mujer tenía que llamar a determinados restaurantes para ver si nos podían servir comida de extranjis, porque no estábamos vacunados ninguno de los dos. Jamás me he sentido como un delincuente como en aquella época. Bueno, de hecho nunca me he sentido como un delincuente, pero allí sí. Con lo cual suscribo todo lo que has dicho, Marcela, porque no tiene palabras el liberticidio que se vivió en Galicia, no durante el tiempo de la pandemia, sino después. También, ¿no? Y la sentencia, porque tú decías, yo pensaba exactamente lo mismo que tú. ¿Qué nos prepara esta gente para darnos esta sentencia, ¿no? Pero lo más interesante es eso, ¿no? Que no se pueden limitar, dicen además, ciertos derechos fundamentales por decreto ley. Que me digan también, por otra parte, que derechos fundamentales se podrían limitar por derecho ley. Entiendo que en caso de guerra, que sería que tendría verdadero sentido aplicar el decreto ley, ¿no? En caso de extrema y urgente necesidad, ¿no? Es decir, pero para mí es lo más importante. Ahora bien, yo pienso en muchísimos trabajadores, que los hubo, y me consta que perdieron su trabajo, es decir, por esta cuestión, por no estar vacunados, y otros que no accedieron a trabajos precisamente por lo mismo, por no estar vacunados. Es decir, si bien la sentencia tiene una importancia teórica indiscutible, ¿dónde está su desarrollo práctico? Esa gente que perdió su trabajo no lo va a recuperar, y esa gente que no pudo acceder al puesto de trabajo no va a acceder a él ahora, ¿no? Con lo cual es lo dramático de un gobierno que en muchos casos hizo lo que quiso. Efectivamente, Marcela tenía razón, desde 2009. Claro, los más mayores estamos con la cosa de Fraga todavía. De Fraga, pero sí, pero luego hubo en medio, estuvo claro. Estuvo 4 años o 3, no sé. Así que efectivamente Feijóo desde 2009, 16 años. No, que ha sido 4 gobiernos. Pero esto es muy importante y que lo hemos subrayado, usted lo sabe. O sea, la posición del gobierno gallego fue absolutamente orwelliana. En fin, ibas a decir, Enrique. No, a mí esto ya no me parece, fíjate, como he dicho, el geiste de la cerveza. Esta sentencia me parece muy importante, desde un punto de vista además intelectual, que me aíslo un poco, si queréis, de la política, un poquito. Toca varios palos. Yo solo he podido leer el resumen de prensa y además no soy jurista. Por eso, antes de entrar, hablé con Marcela, a ver si ella lo había leído un poco más y tal, porque hay cosas y a mí me gustaría leerla en profundidad. Esto, por fin, el Tribunal Constitucional hace algo que le compete, que es hablar de los derechos fundamentales de los españoles, y por lo tanto... En su defensa, que es lo que le compete, pero en su defensa con la dificultad que tendrán siempre, que hay derechos fundamentales que a veces colisionan, hay que marcar bien las fronteras, además según el tiempo, y de eso se ocupa y me parece muy importante. Y toca varios palos. Por ejemplo, es una... evidentemente sienta jurisprudencia general, pero lo que arremete o lo que discute es legislación de la Comunidad Autónoma de Canarias, Sí, o sea, que es lo que de Canarias concretamente, lo cual también de alguna manera toca el palo de ese desquiciado entorno político que hemos hecho con las autonomías. Las autonomías, sí. También, y eso es muy importante, entra en lo que es
la realidad de la libertad y de la libre decisión del individuo frente a la visión leguleya de, oye, yo no te obligaba, no hay ningún mandato ley. Es decir, seamos serios, ¿no? Esto es una sociedad compleja y hay muchas maneras de que sin aparezca por ley de obligarle a usted a hacer algo, ¿no? Y eso es lo que él toca y dice, no hay tontería, es decir, no tiene usted derecho a impedir a alguien acceder a una cosa laboral. Y eso es realmente un atentado contra un derecho fundamental, real, independientemente de que no sea por ley. Toca el derecho laboral muy favorablemente y estoy muy contento porque eso es lo que me preocupaba cuando he visto estoy muy contento de lo que ha dicho doña Marcela, que es la que sabe de esto, que no toca la obligatoriedad de vacunación de los niños. Es decir, hay que tener mucho cuidado, decir, no se puede obligar. Vamos a ver. 50 segundos. No, solo eso, ¿no? Que no perdamos el norte, que no vaya... No, eso es al final, 40 segundos, 30, nos hemos quedado justo aquí porque hay que marcharse. Sí, muy bien, nada más. Don Enrique Calvet, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Don Oscar Buena Rivas, semana de pasión. Marcela Regía, gracias. Gracias mil a los tres y que tengáis una santa semana, que lo paséis muy bien, si os marcháis de vacaciones que descanséis o no. Así sea. Y si trabajáis como nosotros, pues aquí nos veréis. Nosotros mañana volvemos a la misma hora. Mañana, por cierto, Dios mediante, Jaime Mayor Oreja. Vamos a hablar del informe NEOS, el último. A ver qué nos cuenta. Que descansen, mañana más.